En el pasaje que hemos leído, Marcos capítulo 2, los versículos 21 y 22. En verdad es un pasaje muy interesante que también está en Lucas, pero nosotros vamos a darle una mirada aquí entonces a Marcos en el capítulo 2, el pasaje que ya entonces leímos, que tiene que ver, hermanos, con una, ¿cómo llamaríamos? Con una pregunta que le hacen a Jesús. Y Jesús responde con 3 parábolas, solo que Marcos no pone las 3 parábolas, pero Lucas sí las pone, ¿no? En Lucas, en el capítulo 6, si quieren buscarlo, pero en Lucas, en el capítulo 6, encontramos que el Señor entonces responde cuando habla sobre esto, no juzgar a los demás, por sus frutos los conoceréis, los 2 cimientos, etcétera. Pero aquí en Marcos, en el capítulo 2, entonces el Señor más bien responde con una de las parábolas que a través de los años creo que ha sido una parábola que la aplican tanto aquellos que conocen la Biblia como aquellos que no. Cristianos y no cristianos saben a qué se refiere esta parábola de no poner un parche nuevo en una ropa vieja o en algo que es viejo. Pero quizá vamos diríamos a empezar diciendo que las parábolas del Señor Jesús todas tienen, si se quiere así, verdades espirituales, principios morales profundos, y todas estas parábolas del Señor Jesús son atemporales, es decir, no se acaban con el tiempo, o sea, no es para un tiempo específico, trascienden el tiempo, son atemporales. Ahí está la sabiduría, ¿no es cierto?, y la importancia de estas parábolas, porque ofrecen lecciones valiosas para nuestro proceder diario. Mi interés, hermanos, con esta parábola y otras que estaremos viendo en los siguientes domingos, es de que nos ayuden a nosotros, por lo menos a poder aplicarlas a situaciones prácticas que podemos estar pasando cada uno de nosotros. Miren ustedes que después de un tiempo de un ministerio fructífero en Galilea, enseñando, haciendo milagros, etcétera, la popularidad del Señor Jesús fue creciendo de tal manera que los líderes religiosos de su tiempo se sintieron amenazados. Y esto es normal, ¿no? Cuando alguien empieza a sobresalir, entonces hay gente que se pone nerviosa. Y los judíos, los fariseos, particularmente, inclusive empezaron a hacerle oposición en su contra. Nosotros leemos aquí en el capítulo 2 de Marcos, y quizá los versículos anteriores del 13 al 17, encontramos que el Señor Jesús, caminando por el mar de Galilea, llama a Mateo, a Leví, para que lo siga. Ahora, esto es muy interesante porque en ese tiempo los recaudadores de impuestos, era el IRS, ¿no es cierto?, era gente odiada, no solamente en ese tiempo, sino también creo que en nuestros tiempos igual, todavía. Pero es interesante que el Señor, en lugar de pensar, si yo llamo a este hombre para que sea mi discípulo, la gente me va a rechazar a mí. Al contrario, el Señor dice, no, es bueno tener a alguien como él en el equipo, ¿no? Y lo llama. Y es interesante porque obviamente Leví era un hombre educado, Leví era un hombre de medios, o sea, más arriba de lo elemental, más arriba de Pedro o de otros que eran pescadores, ¿verdad? Pero Leví era un funcionario público, y los funcionarios públicos siempre han tenido una fama, que no vamos a decirla ahora, pero han tenido su fama, y así es ahora y así fue en todo lugar. Y Jesús solamente lo mira a Leví, ¿no? Lo mira a Mateo, nos dice en los versículos previos, y sin decir nada más, le dice, Leví,
levántate y sígueme. Ese es para otro sermón. Qué autoridad del Señor. Un hombre que ni conocía. Leví sí, porque Jesús ya era conocido. Y nos dice la palabra que Leví, dejándolo todo en ese momento, se levantó y lo siguió. Tremendo, hermano. Tremendo. Dejó trabajo, dejó todo dejó y siguió al maestro. Lo cierto es que entonces Leví organiza una gran fiesta en su casa, un gran banquete, e invita obviamente a Jesús, quien ahora era su maestro, ¿verdad? Pero también invita a todos sus amigos, y los amigos de Leví no eran pues necesariamente, ¿cómo llamaríamos? Santos, ¿no es cierto? Gente piadosa, ni mucho menos. Todos eran como él. Todos eran como él. Y esa casa estaría llena. Esto también nos muestra que era un hombre de recursos, porque invitar a un banquete en su casa implicaba que tenía una propiedad, una casa grande, ¿verdad? Donde poder entonces atender a todos esos invitados. Lo cierto es que los fariseos también van a la fiesta, porque ellos nunca se faltaban. Nunca faltaban. Estas cosas es como en todos lugares y en todas partes, en todo tiempo, ¿verdad? Estaban ahí. Pero van no solamente a comer, sino también a ver qué hacía Jesús. Y ahí es cuando los fariseos empiezan a darse cuenta que los discípulos de Jesús y el propio Jesús, entonces no solo comían bien, sino que se mezclaban con toda esa gente, ¿verdad? Que no estaba a la altura, entre comillas, de lo que por lo menos los fariseos esperaban. Si Jesús era un líder, un maestro, un rabino, entonces no podía mezclarse pues con publicanos, gente de mal vivir, gente que tomaba y todo lo demás. Y eso es lo que entonces los fariseos le dicen a Jesús. Y leamos entonces quizá versículos, vamos a leer del 18 en adelante. Los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando, entonces fueron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayudan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús le dijo, ¿acaso pueden ayunar los que están de bodas mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y es ahí entonces cuando el Señor introduce estos dos versículos que se leyó, ¿verdad? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor que la rotura. Y uno diría, ¿qué tiene que ver esa respuesta con la pregunta de los fariseos? Pero era muy sencillo, hermanos. Miren ustedes que en ese tiempo los fariseos, que eran los intérpretes de la ley de Dios, eran los maestros por excelencia, les gustaba añadir lo que llamaríamos reglas, ¿no es cierto? Morales, tradiciones al pueblo. O sea, ya estaba la ley de Dios, pero encima de eso, a los fariseos siempre les gustaba añadir más cosas, diciéndole al pueblo, si ustedes hacen esto, entonces como que tendrán más justificación delante de Dios. Dios no había pedido algunas cosas, pero los fariseos añadían a la regla. En el caso del ayuno era así. El ayuno era una práctica judía. El ayuno era una práctica que estaba en el libro de la ley. Pero los fariseos habían dicho, todos deberían ayunar, no deberían, deben ayunar, por lo menos 2 días por semana, porque entonces así como que irán ganando más favores delante de Dios. Eso no estaba escrito en el libro de la ley. Eso no estaba regulado por Dios. Eso era una regulación de los fariseos. Y todo el pueblo, hermanos, lamentablemente, al no conocer la palabra, simplemente lo aceptaban como que si era palabra de Dios. Eso es muy interesante, ¿no? A veces por ignorar la palabra aceptamos cosas que no están escritas en la palabra. Pero esta práctica de los fariseos era común y hasta el día de hoy es común. O sea, ser legalistas, tratando de imponer normas que Dios no impone,
Alguien ha dicho, hermanos, que los legalistas les gusta poner reglas cuando Dios da libertad más bien para que su pueblo pueda obrar de acuerdo a su conciencia. Entonces allí es cuando los legalistas introducen tradiciones e introducen reglamentos e introducen cosas que cargan a lo que llamaríamos la gente. Y por eso les cuenta esta parábola, ¿no es cierto? Les dice, cuando están invitados a una boda, ¿verdad? Es lícito, ¿no es cierto?, que los invitados estén ayunando, cuando más bien deberían estar disfrutando, ¿no?, de la presencia de los esposos, como diciendo, para todo hay tiempo, para todo hay tiempo, y ustedes no pueden introducir u obligar poniendo leyes al pueblo cuando este no es el tiempo de Dios. Y lo que Jesús estaba simplemente mencionando, hermanos, que ellos no entendieron, obviamente, es ese paralelismo que él, Jesús, era el novio. Y que más bien en lugar de preocuparse en el ayuno, una regla que no estaba en la ley, más bien disfrutaran del novio que era él. Y los fariseos tal vez no entendieron, pero era fácil entender esto, ahora es fácil, claro, cuando uno mira para atrás es fácil entender. Pero miren, hermanos, quizá para ponerlo en 2 palabras nada más, ¿verdad? El Antiguo Testamento tenía cantidad de leyes que el pueblo debía cumplir para acercarse a Dios, disfrutar de Dios. Esas leyes, en primer lugar, eran los sacrificios, como ya sabemos. Todo tipo de sacrificios para expiación de los pecados, como se dice, ¿no? Pero también estaban las fiestas que los judíos tenían. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, etcétera, etcétera, que era también para, diríamos, cumplir con lo que Dios les pedía a ellos. El ayuno era una de esas también reglas que tenían los judíos, así como, que lo hemos visto en algún momento acá, tener las escrituras como la base para vivir su vida. Tenían que atárselas en las frentes, tenían que atárselos en los brazos, en el pecho y todo lo demás. O sea, eso era, diríamos, las reglas que en el Antiguo Testamento la gente, los judíos, cumplían, porque todo eso apuntaba a lo que los mismos judíos estaban esperando, la venida del Mesías. O sea, esas reglas del pueblo judío del Antiguo Testamento no eran reglas solamente para, diríamos, no sé, cargar al pueblo, molestar al pueblo, lo que sea, sino que todo eso apuntaba a la venida de Cristo, del Mesías. Cuando Cristo viene, nace en Belén. Entonces, todas las reglas del Antiguo Testamento como que se cumplen en la persona de Cristo. Y eso es lo que Juan el Bautista, por ejemplo, predicaba. Él decía, viene uno más grande que yo, de quien yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado. Y Juan el Bautista ya estaba diciendo que prácticamente ese Mesías que se había anunciado desde el Antiguo Testamento ya había llegado. Y él, el Mesías, no venía para imponer más leyes, ni regulaciones, ni mandamientos al pueblo, sino para cumplir todos ellos, pero por sobre todo, para que entonces los sacrificios que se hacían, las fiestas que se hacían para acercarse a Dios, ya no serían necesarias porque el mismo Señor sería el sacrificio, ¿verdad?, de expiación para su pueblo. Y esto obviamente nosotros podemos verlo a través de todo el Nuevo Testamento. Los fariseos, al ser ultraconservadores, los fariseos entonces naturalmente
no querían aceptar que el Mesías ya estaba allí en medio de ellos, y en lugar de deleitarse con él, más bien querían seguir viviendo de la misma manera que habían vivido por tanto tiempo. En otras palabras, cumpliendo las reglas, cumpliendo todo lo que la ley decía, cumpliendo todas las instrucciones que tenían entonces como judíos. Y por eso Jesús le dice, pero ya no es necesario eso. Ustedes están en una boda. Yo soy el novio. No me pueden mandar a mí a ayunar y ustedes tampoco. Más bien debemos disfrutar este tiempo porque ya el novio está con ustedes. Pero los fariseos no entendían. Y los fariseos más bien querían, como el mismo Señor dice acá, seguir poniendo más parches en lo que era entonces cosas del pasado. En este caso, las reglas, las normas, las leyes del pasado. Y el Señor utiliza esa famosa metáfora, ¿no es cierto?, de no poner un parche de tela nueva o vieja, o tela nueva sobre algo viejo, ¿no es cierto? Y claro, él usa odres, que eran esos contenedores de pellejo de carnero, que era lo que ellos usaban. Y les dice, si ustedes remiendan un odre viejo con un pedazo de piel, ¿no es cierto?, nueva, entonces eso va a reventar, porque el vino, con todos los gases que tiene, hará que explote eso, y naturalmente los judíos lo entendían. Ahora, ¿qué aplicación tiene eso para nuestras vidas, hermanos? ¿Por qué el Señor cuenta esta parábola y por qué al Señor le preocupa desde el comienzo de su ministerio que el pueblo entienda por qué Él había venido? Y lo simple es lo siguiente. Muchas veces, nosotros como personas, seres humanos, estamos tentados a poner parches sobre costumbres y tradiciones viejas que tenemos, pensando que con eso vamos a entonces a estar bien como cristianos. Y es allí cuando nuestros parches y nuestra vida empieza entonces a resquebrajarse, a partirse. Miren ustedes que conversaba con una persona mientras le compartía el Evangelio. Esta persona me dice, ¿y por qué no hacemos una nueva religión? Juntamos lo mejor de todas las religiones y creamos una nueva. Ahora, en teoría suena bonito, ¿no? Es lo que muchos dicen que es el ecumenismo, ¿no? O sea, tener un sistema religioso único, donde, por ejemplo, si tú eres budista, tú escoges lo mejor del budismo y lo traes. Si tú eres cristiano, escoges lo mejor del cristianismo y lo traes. Si tú eres islámico, escoges lo mejor del islamismo y lo traes. Y así sucesivamente, y se hace una sola religión. Dicho sea de paso, hay entre comillas iglesias aquí en Estados Unidos que tienen ese tipo de, diríamos, creencias, ¿verdad? Y en otras partes en Europa hay varios centros también así. Ese es el principio que a veces se usa cuando tú vas a un aeropuerto, por ejemplo, a un hospital y encuentras una capilla, ¿no?, que está ya diseñada para eso. Es una capilla que no tiene cruz, no tiene nada, porque cualquiera de cualquier religión puede entrar ahí y pasar un tiempo, si se quiere así, de meditación personal. Porque la idea de muchos es que se debería más bien tener como una religión única, un sistema religioso único, ¿verdad?, que una a todos. Pero eso sería como agarrar parches de varios y ponerlo en una estructura nueva que, dicho sea de paso, no tendría mayor futuro. Pero esa es, tal vez en términos macros, ¿no es cierto?, lo que el Señor está diciendo,
que también lo podemos aplicar a nuestras vidas personales. ¿Cuántas veces, queridos, no te ha pasado a ti que algunos malos hábitos que nosotros tenemos, simplemente queremos ponerles un parchecito aquí o allá, en lugar de dejar que el Señor haga el cambio total en nuestras vidas? Leí una frase que me gustó mucho. La frase es, ¿verdad? A ver, déjenme por favor leerlo. Sí. El Señor no solamente remienda tu corazón cuando vienes a Él, sino que el Señor te da uno nuevo. Qué bonito, qué bonito. El Señor no solo remienda tu corazón, sino te da uno nuevo. Y creo que eso es lo que está diciendo el Señor Jesús a los fariseos acá. Les está diciendo, ustedes a la religión, a todo lo que era el sistema judío, le van poniendo parches aquí y allá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Más ayuno, ok, más, no sé, cumplimiento de esto está bien. Y se olvidan que eso ya no va. Yo ya estoy acá, el novio, el Mesías, ya estoy acá. Y lo que ustedes necesitan más bien entonces es empezar a vivir esa nueva vida, ¿verdad? Como miembros o como ciudadanos del reino de Dios. Por eso que el Señor Jesús desde un comienzo, cuando empieza su ministerio público, dice en sus predicaciones, el reino de Dios se ha, ¿qué cosa? Acercado. El reino de Dios se ha acercado. Los fariseos quizás no lo entendían, pero lo que el Señor estaba tratando de decir era justamente esto, que deben entonces entender que cambios, ¿verdad? O meter más cosas a la religión, eso no va a llevarnos a nada bueno, a menos que el Señor haga un cambio profundo en nuestras vidas. Hace algunos años estuvo de moda una tendencia, y lo digo así, una tendencia porque creo que fue una tendencia. Muchos pastores, predicadores decían que esto de del vino nuevo en odres viejos significaba que Dios quería cambiar la iglesia por una nueva, y que entonces los odres viejos estaban implicando que la iglesia de hoy ya era una iglesia fracasada, una iglesia que necesitaba reestructurarse, y que por más parches que tú le pusieras, esto ya no tenía solución. Por lo tanto, decían estos pastores, predicadores, que teníamos que hacer una nueva iglesia. Teníamos que hacer una nueva iglesia, un nuevo odre, porque el nuevo vino del Espíritu Santo quería entonces, ¿verdad?, como surgir en nuestros días. Yo conversaba con un amigo que era pastor en una iglesia en X ciudad de América Latina, y conversando con él justamente de esto, de odres nuevos, odres viejos y todo lo demás, me dice, tú sabes que voy a unir mi iglesia con otra iglesia de otra denominación. Y yo le digo, ¿y cómo así? Sí, dice, lo vamos a unir porque nos hemos dado cuenta que ya somos odres viejos y no podemos seguir poniendo parches nuevos a la iglesia y no tenemos que hacer una nueva. Totalmente una nueva, para que el Espíritu Santo empiece a hacer un avivamiento, a hacer una obra y todo lo demás, ¿verdad? Allí. Historia larga, corta, queridos, lo unieron, vendieron las propiedades, ambas iglesias se unieron, hicieron otra iglesia. Lo último que escuché es que lamentablemente no funcionó. No funcionó. ¿Por qué? Porque otra vez, eso también es poner un parche, ¿no es cierto? Un parche sobre otra cosa, algo nuevo, y eso no funcionó. Lo que va a funcionar es cuando
el corazón tuyo y mío en verdad ha sido cambiado por Dios. Eso sí funciona. Eso sí funciona. Y eso sucede, hermanos, y con esto termino. Cuando nos convertimos a Cristo, el Señor nos da un nuevo corazón. 2 Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que el que está en Cristo, ¿qué cosa? Es nueva creación. Es nueva creación. Todo lo viejo pasa y todo es hecho nuevo. Eso no son parches. Una nueva creación Dios hace. Pero lo segundo que nosotros debemos ser conscientes es que aún después de convertirnos, todavía nosotros seguimos arrastrando cosas, hábitos, costumbres, tradiciones, que a menos que los descartemos, será como seguir poniendo parches viejos en esa nueva creación que Dios ha hecho, y eso no va a funcionar. La gran pregunta que tenemos que hacernos, tanto tú como yo, es, ¿hay todavía dentro de tu vida, costumbres, tradiciones, hábitos que no son compatibles con la vida en Cristo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Lo otro, ¿qué cambios necesitas hacer en tu vida ahora mismo para que esos cambios acompañen el nuevo nacimiento que el Señor te ha dado? Creo que vivimos, hermanos, en días, decíamos en nuestra clase de Apocalipsis, dicho sea de paso, todavía seguimos con Apocalipsis, los que quieren aprovechar, ¿no es cierto?, los últimos domingos pueden hacerlo, pero decíamos en nuestra clase de Apocalipsis que el apóstol Juan habla más que de cosas futuras que nosotros hemos tratado de resolver a través de los años. Él está hablando de una situación real que los creyentes pasaban en el primer siglo. Y la situación real era que esos creyentes del primer siglo estaban viviendo bajo un sistema político, económico y religioso, por ponerlo de alguna manera, que estaba gobernado por el Imperio Romano. Y ese sistema entonces era lo que estaba oprimiendo y lo que estaba de una manera desafiando a los cristianos del primer siglo. Y lo que hace Juan entonces en Apocalipsis es como dar esperanza a los cristianos y decirles, miren, ustedes están en un sistema opresor en todo el sentido de la palabra. Es el sistema que domina el anticristo, porque Juan lo menciona con nombre y apellido, el anticristo. Y Juan le dice, pero tengan en cuenta que solo los que rechazan ese sistema, o sea, no se dejan influenciar por ese sistema, serán salvos. Como diciendo, hay salvación, hay esperanza, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que el sistema romano hacía con los cristianos, porque les quitaba todo y los dejaban en la calle, los mandaban a la cárcel, los mataban y todo lo demás. Juan dice, hay esperanza. Y yo creo, mis queridos hermanos, que ahora hay esperanza. Nos quejamos de que las cosas están malas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. No solo las cosas climáticas, como decía Saúl, que en verdad están malas, pero el sistema nos va oprimiendo, no solo a creyentes, sino a todo el mundo. La gran pregunta es, ¿cómo nosotros podemos entonces salir de todo esto? Ya dimos un primer paso, aceptar al Señor como nuestro Salvador personal. Y Él ha hecho un cambio, nos ha dado odres nuevos, por ponerlo de una manera. Ahora nos toca el siguiente paso. ¿Qué tenemos que limpiar todavía
para evitar poner parches aquí y allá cuando el Señor nos ha dicho que podemos vivir vidas llenas en Cristo. Amén. Vamos a orar un momentito, hermanos. Padre, gracias porque podemos disfrutar de tu presencia, que es lo que dijo el Señor Jesús en esta parábola. Mientras el novio está aquí en esta fiesta, disfruten de él. Y Señor amado, yo quiero en esta mañana rogarte que tú nos hagas conscientes de la nueva vida en Cristo. Que nos hagas conscientes, Señor, que no tenemos que vivir arrastrando cosas del pasado, sino que tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impida vivir vidas llenas, plenas en ti. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas de acá, por cada uno de nosotros, para que tu Señor amado nos hagas libres de aquello que pueda estar atándonos. Y nos permita, Señor, nos permitas disfrutar de todo lo que tú has traído para nosotros. En el nombre de Cristo oro. Amén. 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 Carlitos, por favor, vamos a levantar nuestras ofrendas. El martes